La responsabilidad social empresarial tiene un enfoque estratégico que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo de toda la organización. En nuestra entrevista de hoy, Aide Olmos reflexiona sobre el significado de la responsabilidad social desde la perspectiva de la institución financiera en la que colabora, analizando cómo la adopción de criterios ESG puede convertirse en el pilar de su estrategia corporativa. Y lo veremos a través de temas clave, como la definición de la responsabilidad social y la traducción que tiene en una estrategia de sostenibilidad, el grado de penetración de las iniciativas ESG en la toma de decisiones o el diseño y la recepción de los productos financieros verdes, la medición del impacto y la prevención del greenwashing. Quédate a escucharnos porque iremos conociendo la complejidad de integrar genuinamente la sostenibilidad en todos los niveles de la organización. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por la rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña, como siempre, mi querida amiga Vega Santos. Vega, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola César, pues mira, muy bien, muy contenta por la entrevista que tendremos hoy. Vamos a entrevistar a Aide Olmos y si te parece, pues paso a presentarla. Ella es una profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero en México, con diversos cargos en áreas operativas y de negocio, destacando su carrera por más de 18 años en banca corporativa global, atendiendo clientes corporativos en sectores varios, siendo el de energía lo que la llevó a ser champion de finanzas sostenibles para clientes multinacionales en HSBC y desde diciembre del 2020 toma su posición actual como Head de Sustentabilidad Corporativa para HSBC en México y Latinoamérica. En su actual rol, pues ella es la responsable de implementar la estrategia climática global en la región, apoyando a los equipos de línea de negocio y funciones, atendiendo todo lo que se refiere a la estrategia de operaciones sustentables, gobernanza de finanzas sustentables y el trabajo filantrópico de la región que incluye la Fundación HSBC y voluntariado. Y adicionalmente, pues Aide es copresidente del Comité Ejecutivo del Chapter Cero México, que busca crear una comunidad de consejeros de empresas en México comprometidos con la gobernanza climática, pues bueno, con el fin de transitar esta economía neutral en emisiones de carbono antes del 2050. Y ella pues estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y es candidata a maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Anáhuac. Mi querida Aide, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Ya te hemos presentado, eres una profesional con un extenso currículum. En tu haber tienes muchos reconocimientos, uno que nos ha llamado mucho la atención, como el haber implementado iniciativas estratégicas que posicionaron al HSBC como el mejor banco ESG en México, según la revista Euromoney. Te felicito. Por Hoy segundo en año consecutivo, tengo que decir, wow, 2 años. wow, qué buenísimo. Hoy en día, además, el sector en el que estás pues tiene un rol muy grande en la transición hacia un mundo más sostenible. Los bancos están como en ese punto que por un lado pues sí generan prácticas responsables y éticas, pero por el otro pues se deben a lo que se deben, ¿no? Que es generar rendimientos para los accionistas y los clientes. Hoy vamos a hablar contigo de unos temas súper interesantes y seguro muy enriquecedores para todos los que nos están escuchando. Pues qué gustazo, Vega, estar aquí. Y sí les digo, mi amiga Vega, que es una tipaza, y igual en el camino nos encontramos, obviamente, todas aquellas personas que queremos hacer que el mundo sea mucho mejor de lo que hoy es, ¿no? Dejar muchas cosas para nuestros hijos, para todas esas nuevas generaciones que contamos con todos ustedes para que creemos este mundo no solamente más sostenible, sino también con más innovación, que yo creo que es donde tenemos que enfocarnos muchísimo, tanto en responsabilidad social como en sostenibilidad en general. Así que yo, un gusto estar aquí con ustedes y sí, muy contenta de conversar de esto que
La verdad es que que desde el banco, y ahorita me gustaría, pues, estas inquietudes que a veces salen, de por qué tiene que ver un banco en la sostenibilidad, qué tiene que ver el banco con la responsabilidad social. Así es que de esto me encantaría platicar con ustedes también profundamente en los siguientes minutos. Y insisto, muy honrada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Aide. Bienvenida a Responsabilidad Social Contenedores. Y sí, justamente yo creo que si hay una entidad, institución, empresa, organización que llega a sobresalir mucho, no solamente porque pues, son instituciones muy reguladas, ¿no? Son justamente los bancos, ¿no? Las instituciones bancarias. Y tan así que yo te quería preguntar para romper el hielo, eh, ¿por qué todavía seguimos pensando que los bancos son villanos, no? Incluso hasta en mi villano favorito, en la primera película, cuando Gru asiste a financiar sus proyectos, va al banco de los villanos, al banco del mal, y aparece bajito, antes Lehman Brothers, ¿no? ¿Por qué seguimos pensando eso? Es más, hasta por qué seguimos yendo al banco predispuestos, enojados, cabreados, e incluso yo tengo una muy querida amiga que me dice que ella jamás saldría con una persona que trabajara en cierto banco en particular, ¿no? O sea, hasta llega a eso, en pensar en el banco como ese villano, ¿no? ¿Por qué? Todavía ya no es así, ¿no? O sea, o nunca ha sido así. Mira, yo creo que sí, ¿eh? Yo coincido. Ujú. Cuando piensas en un banco, todos pensamos en que me cobran la comisión, en que me hacen 85 llamadas para meterme una tarjeta de débito, de crédito, cuentas, etcétera. Entonces, de alguna manera, me parece que los bancos estamos tan presentes, ¿no? Que muchas veces saturamos, ¿no? Saturamos a veces al cliente con estas llamadas. Sin embargo, me parece que hoy en día son más que necesarios los bancos, porque ya no podemos como antes, pues tener el dinero bajo el colchón, no solamente por temas de seguridad, sino por este tema de movilidad que tenemos ya como ciudadanos del mundo. O sea, ya como necesitas tener un banco que te acompañe a donde quieras tú vivir, donde tú quieras ejercer, el tipo de rol que tú quieras tener en la economía, pues básicamente necesitas un banco, ¿no? Necesitas estas, pero claramente pues son servicios que tienen un costo, ¿no? Un costo a lo mejor arriba del promedio porque dependiendo del banco que tú selecciones y dependiendo del producto que tú selecciones va a tener un costo, ¿no? Que muchas veces donde está el cuestionamiento es, oye, ¿es la tarifa adecuada o no? Tiene que ver mucho con los costos que tienen los bancos y que a veces no los platicamos mucho, es un tema de información. Así como el tema de sostenibilidad, es un tema de datos, cómo funciona un banco, por qué tendría yo que acercarme a un banco. Y lo más importante, y creo que tu amiga tiene un punto, hay que ser muchos más amigables como banquero, ¿no? Porque a veces esta imagen de que todos los banqueros son los que andan de traje y con el portafolio en la mano, con la laptop en la mano. Y no, creo que ahora, después de la pandemia, no sé si coinciden conmigo, nos hemos vuelto mucho más relajados, ¿no? Ahora nos ves mucho más relajados y las conversaciones también son más relajadas. Ya no son nada más de, oye, en una inversión, te doy una tarjeta, sino también te ayuda a transformar tu organización. Y es ahí donde para nosotros en los bancos la sostenibilidad tiene un valor agregado increíble que les quiero contar. Perfecto, Aide. Muchas gracias por tu respuesta y por quitarnos todos esos tabús que tenemos todavía. Y fíjate que yo creo que, Vega, yo no debe haber ningún episodio del podcast en donde yo no diga que nos gusta comenzar por lo más obvio o básico, ¿no? Porque a veces obviamos pensando en que todos entendemos estos temas, los tenemos quizás más presentes justamente por esta nueva modalidad y conexión que tenemos. Y seguramente la gente que nos escucha ha escuchado mucho de responsabilidad social, ha escuchado mucho de sostenibilidad, pero la primera pregunta que yo te haría, Aide, es que nos ayudaras a definir desde tu perspectiva, desde de ti como profesionista, como persona, qué es la responsabilidad social empresarial. Pero también yo veo, y lo mencionaste en tu participación, que muchas empresas ya no hablan de responsabilidad social empresarial, hablan de sustentabilidad. Y aquí hemos tenido invitados que nos dicen, mi gerencia o mi dirección ya no es de responsabilidad social, es de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es más amplia y demás. Danos, por favor, esta definición tuya, este primer acercamiento de la responsabilidad social empresarial.
Claro, y coincido muchísimo con quien te haya dado ese comentario, porque lo que ha pasado es que la responsabilidad social evolución, ¿no? Y ahora le hablamos más de sustentabilidad, porque ya no solamente hacemos este zoom a la parte social, que en algún momento se convirtió nada más como en asistencialismo, ¿no? Que no era nada más caridad. Y ahora con sostenibilidad estamos hablando de filantropía más estratégica, estamos hablando el poner en el centro a las personas y al planeta, ¿no? Y cómo a través de toma de decisiones en nuestra economía podemos hacer que todos tengamos un solo objetivo. El otro día estaba platicando que finalmente como planeta, como humanidad tenemos un objetivo en común, la sustentabilidad, porque al final de cuentas, dentro de la sostenibilidad tienes esos ejes donde no importa el sector en el que estés, es rentable porque te trae nuevo tipo de negocios, innovación, te trae también algunas habilidades verdes que antes no se conocían como habilidades verdes, que generan también dinero. Entonces, la sostenibilidad hoy me parece que debe de nacer sí de la responsabilidad social, porque yo creo que si no tienes un cambio de comportamiento tú, no vas a poder mover al mundo ni a las empresas. Entonces me parece que tiene que nacer desde tu ADN, desde tu responsabilidad social. Sin embargo, cómo a través de tus decisiones corporativas puedes tener un impacto positivo tanto en el planeta como en las comunidades alrededor de esa empresa, ¿no? De esa empresa que ha decidido empezar a tener un impacto positivo en el planeta. Y por otro lado, no olvidar que quien mueve al planeta, que mueva las empresas son las personas y las personas tienen que ser parte de estas decisiones corporativas que se toman y también dentro de esas decisiones considerar que no podemos dejar nadie atrás para esta evolución, para llegar a estos objetivos que queremos de tener un planeta mucho más sólido, más sostenible. Aide, ahora que hemos puesto sobre la mesa pues una definición así muy clara y aterrizada de la responsabilidad social, yo creo que es esencial preguntarnos si la institución donde tú laboras adopta o entiende la responsabilidad social, ¿no? O cómo la entiende, sobre todo para saber cómo se traduce ese entendimiento en una estrategia formal de sostenibilidad. Te lo estoy preguntando porque pues hoy muchas empresas se enfrentan a este reto, como decimos, de integrar criterios ESG y ya metemos un concepto ahí que quiero que nos expliques también. Criterios ESG de forma transversal, pero no todas siguen el mismo camino, pues algunas priorizan, por ejemplo, reducción de huella de carbono, ¿no? Otras dicen, no, mira, yo lo que voy a hacer es mejorar las condiciones laborales de la gente que está trabajando para mí o de la cadena de suministro. O yo no, lo que quiero es darle énfasis a la gobernanza y apostar mucho por la transparencia o todo a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que cada empresa o cada banco en este caso traza con base en su cultura, con base en sus recursos o los objetivos que tengan, como esa columna vertebral, ¿verdad? Esos pasitos, y es lo que nos interesaría, yo creo, conocer. Bueno, primero que nos definieras qué son esos criterios ESG y luego ¿cuál es ese enfoque del banco y cómo se alinea con su propia definición de sostenibilidad o de responsabilidad social? Claro que sí. La verdad es que me encanta tu pregunta porque aquí me da la oportunidad de decirles que HSBC no es algo nuevo, no ha sido algo de moda, de que de repente todo empezó a hablar de ASG, sostenibilidad, y quisimos ser parte de y poner una estrategia. HSBC tiene ya desde 2012, tiene una estrategia. Primero estaba muy enfocada en responsabilidad social, ¿no? Tenía dentro de las ganancias que tenía el banco, proveer un fondo filantrópico alrededor del mundo en todas las regiones para apoyar diferentes causas sociales, ¿no? Que atañen a cada uno de los países donde tiene presencia HSBC y por otro lado aportar a las habilidades del futuro. Es un poquito como pues el banco y el área siempre se llamaba sustentabilidad corporativa, pero había mucho enfoque en responsabilidad social y en el tema de voluntariado. Sin embargo, a partir de que se firma el Tratado de París, HSBC empezó en su estrategia climática, empezó a reforzarla, ¿no? Y se dio cuenta
que tenía que crear pues un pilar estratégico para que fuera creíble para el banco. Entonces, en el 2020 se hizo un reforzamiento de esa estrategia y fue donde yo vengo de ser banquera de toda la vida. Ustedes si me siguen en mis redes verán que yo tengo ya más de 25 años, no hagan cuentas de la edad, por favor. Tengo más de 25 años dedicándome a la banca y de repente, pues ahora me hice la head de sustentabilidad corporativa. ¿Y por qué cambió esto? Porque el enfoque se transformó justo en ASG, cómo el banco se hacía cero emisiones a través de una estrategia que tiene tres pilares. Uno, que tiene que ver, obviamente, la operativa y la huella de carbono en el banco. Tú no puedes ir con tus clientes, ya sea persona moral o persona física, a pedirle que piense sustentabilidad, que cambie su forma de pensar, que cambie su forma de actuar si tú no lo haces, si tú no empiezas dando el ejemplo. Entonces nosotros, uno de los objetivos es ser una organización cero emisiones de aquí al 2050. Y por el otro lado, tienes que crear, pues apoyar a tus clientes. Y apoyar a los clientes no nada más es lo que decíamos al inicio un poco de broma, ¿no? ¿Qué producto le puedo vender y le puedo cobrar? Es crear un nuevo portafolio con los clientes, con una gobernanza independiente del crédito tradicional, en el cual puedas tú financiar proyectos con impacto social y ambiental. Y esto es una ventaja hermosa que tenemos hoy en día los bancos porque los clientes están acostumbrados a que solamente pueden financiar todo lo que traiga beneficio en su operación. Pero hoy, por ejemplo, si tú como organización te pones una meta de que haya más mujeres en tu consejo, que haya muchas más prestaciones para tus empleados, esos son targets o son objetivos o KPIs que puedes ponerte en un crédito y los fondos los puedes usar para financiar tu operación o ampliar tu planta o generar un nuevo producto. Y estos créditos que se le llaman Sustainability Link Loans, que son créditos ligados a la sustentabilidad, te traen estas oportunidades que antes no habíamos visto a ningún nivel de banca. Y por otro lado, y lo muy, muy importante es el banco, y creo que todos estamos de acuerdo, que hoy en día no conocemos las tecnologías ni las iniciativas que nos van a llegar a tener este objetivo de cero emisiones. Entonces necesitamos invertir en la innovación, necesitamos invertir en startups, necesitamos invertir en las nuevas generaciones con esas nuevas habilidades. Entonces estos son tres pilares que tiene HSBC pensando en cómo abona a la sostenibilidad del planeta y de los países donde tiene presencia. Y todo esto arropado bajo un gobierno corporativo estricto. ¿Qué significa eso? Que si no la cree tu presidente, pues no lo va a poder bajar hacia abajo, ¿no? Si tu jefe no te dice, oye, no gastes luz, apaga tu computadora, oye, piensa que cuando vayas a ver al cliente también le vendes un producto sostenible, pues claramente no lo vas a hacer. Si tu presidente no sale a decir que cree que la sostenibilidad representa rentabilidad para la organización, pues no lo vamos a hacer. Entonces, el gobierno corporativo del banco significa que tenemos un comité de sustentabilidad donde está todo el comité ejecutivo y los mayores personas que tienen injerencia en temas de sostenibilidad. También dentro de la estrategia anual es un pilar estratégico adicional a los otros que se tenga de digitalización, de penetración de clientes, etcétera. Entonces, así es como nosotros como banco abrazamos la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista romántico, porque no se estén de acuerdo conmigo ustedes que a veces se romantiza mucho la sostenibilidad y la verdad es que no es así, o sea, no es que la sostenibilidad sea de élite, que la sostenibilidad solamente lo hace la gente que tiene dinero porque es nada más dar dinero y quitarse culpas, no. La sostenibilidad es rentable, la sostenibilidad es trabajar desde el yo sustentable, es el individuo que es el empleado de la empresa que te va a ayudar en el día a día, no solamente a operar de manera sostenible, sino también estar con los clientes y poderles proveer un portafolio de productos que le ayuden a hacer esta transición a cero emisiones de la que hablamos muchísimo en el mercado. Oye, Aide, justamente mi siguiente pregunta tocaba parte de lo que acabas de decir. Al final, nosotros como usuarios de un banco, o en este caso de HSBC, pues con quien tenemos contacto es el banquero, la banquera, el cajero, la cajera, eh, y quisiéramos, ¿no? Que estas personas, compañeros tuyos, pues pudieran tener toda esa información como para detectar estos créditos basados en sustentabilidad que se me hacen increíbles y admito que yo los desconocía, se me hacen fantásticos, pero ¿cómo, cómo le hacen? O sea, ¿qué tan profundo han llegado todos estos enfoques
a todos los colaboradores, ¿no? Para que cada colaborador, para que toda esa línea, todos esos niveles se empapen de todo esto, que seguramente es un trabajo muy difícil. eh, no, no seguramente, es un trabajo muy difícil, pero ¿cómo las para que sí realmente, se viva, como para que sí realmente permee en todos lados, que sí sea una nueva forma de dirigir, que tenga impacto y que esto, pues, abone o sean considerados todos estos criterios en la toma de decisiones de la institución, ¿no? Porque el otro día platicábamos con Fernando Solari y decíamos que muchas veces, pues, todas estas iniciativas o criterios nada más llegan a ser un papel que pensamos que entregándoselo a nuestros grupos de interés, o a nuestros clientes o a la comunidad, ya con eso lo van a entender y ya cumplimos, cuando sabemos que no es así. Entonces, puntualmente, ¿qué impacto han tenido estas iniciativas en la estrategia general del banco, sobre todo en particular aquí en México, y cómo impactan en la toma de decisiones diarias, ¿no? Pues mira, primero voy a atacar como por pedacitos todo lo que me estabas preguntando. Uno, ¿cómo le haces con las personas? Pues yo empecé en diciembre de 2020 y te digo, fue un reenfoque que se dio en el banco de forma regional y claramente cuando llegué, la primero es el síndrome de impostor de, oye, esta banquera, ¿qué va a saber de sustentabilidad, no? Porque yo Claro. venía de saber mucho de financiamiento sostenible y no saben lo que es. Y la pregunta puede ser, oye, no saben lo que es estar en una función, en una sucursal, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a decir yo que cómo puedo abonar la sustentabilidad? Entonces empezamos. El primer paso creo es hablar de forma simple, porque muchas veces los que trabajamos en sustentabilidad, responsabilidad social, todo lo alrededor de sustentabilidad, nos volvemos súper técnicos, ¿no? Y nos volvemos hasta sabiondos y caemos mal. Yo siempre he dicho que el sabiendo cae mal, ¿no? Entonces, entre más simple hablas y cuando tú hablas y te diriges a la persona con la que hablas, te preocupas por saber dónde está y qué hace, pues claramente lo va a decir, tú en lo que haces, por ejemplo, si tú estás en en el área de sistemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú abonas a la sustentabilidad de forma diaria? Si tú solo explicas de forma simple, lo atraes, es un punto de atracción, pero por otro lado también es educación, porque este tema es muy nuevo, ASG es muy nuevo y hay diferentes vertientes y diferentes personas que se apasionan, ya sea por la huella de carbono o por las comunidades, pero todo tiene que ver de realmente de dónde viene la sustentabilidad, porque ahora nos estamos enfocando en tres ejes. Entonces nosotros construimos una academia de sustentabilidad en la cual tú puedes ir desde lo más básico hasta especializarte en sectores, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que hacen los banqueros, tienes un sector especial de portafolio que atiendes y te vas especializando, pero las personas en el día a día que a lo mejor no tienen contacto directo con los clientes, pues necesitan y tienen curiosidad de saber qué es la huella de carbono, qué son las emisiones, ¿no? Las indirectas y las directas. Y eso lo hicimos a través de esta plataforma que ya le hicimos también en español para que todos nuestros empleados tengan acceso a ella. Y también se hizo una red que se llama, que es un como grupo de afinidad sostenible, que se le llama el grupo verde del banco, donde los empleados se pueden sumar a dar ideas de cómo podemos dar iniciativas en el día a día. Esto es para los empleados. Entonces, siempre tenemos mensajes, por ejemplo, de logros, ¿no? Cómo vamos logrando bajar la huella de carbono, cómo vamos logrando contribuir a lo mejor dentro de nuestra fundación o colaboración con organizaciones que nos ayuden a hacer rescate de manglares, ¿no? Por ejemplo, este tipo de información es importante para nuestros empleados por el tema de pertenencia, porque si tú te sientes orgulloso de tus acciones, se las vas a poner al cliente no solamente de, tengo estos productos que te voy a cobrar, pero también te quiero decir cómo sí funciona una estrategia de sustentabilidad en mi empresa. Y eso se transmite, ese entusiasmo se transmite. Eso es como trabajamos con los empleados. Pero por otro lado, también cómo le haces para que sea creíble que el banco lo tiene como un indicador importante dentro de la institución. Todos lo sabemos, si no se establece una meta, no vas a poder tú medir el crecimiento y avance. Entonces, nosotros tenemos esa estrategia al 2050. Sin embargo, tenemos interims que vamos midiendo cada tiempo a través del Comité de Sustentabilidad, todas las iniciativas y todas las metas que tenemos, cuál es el desarrollo. Claro, y hay que ser muy
muy sinceros, que te vas a encontrar con cosas de que no has avanzado como tú esperas, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor la regulación no salió, porque a lo mejor el número tuviste que invertir en algún producto y consumiste más energía, etcétera. Pero lo importante es que tú te des cuenta de esos datos y esos datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Decir, oye, pues yo me fui del lado izquierdo, creo que me tengo que ir más al centro, ¿no? Para poder ir creciendo y poder cumplir mis metas de sostenibilidad. Entonces, un poquito cómo hemos influenciado a los empleados y cómo hemos informado y cómo informamos a los empleados de nuestros avances y obviamente a nuestros comités ejecutivos para que también ellos sepan que las decisiones que estamos tomando son las correctas y si no son las correctas, pues ahí nos jalan la oreja y nos dicen, oye, hay que mejorar estos números o saben que sigan por el mismo camino, pero no olviden a lo mejor incluir X o Y línea de negocio para poder seguir caminando hacia la sostenibilidad del banco. Oye, Aide, ¿y cómo lidias con la frustración? Hace unas semanas participé en una expo agroindustrial y un chico en un panel de estudiantes hablaba de los ODS y demás, hablaba de el año en que llegaríamos a la nota y era muy, muy, muy positivo, ¿no? Pero ¿cómo lidias con la frustración? ¿Qué es lo que tienes que hacer como para que sí empieces a ver esos avances y no te rindas de inmediato? Porque aparte estamos hablando de o sea, una meta que no solamente te involucra a ti, a tus compañeros, a toda una institución, sino que involucra justamente la sustentabilidad del planeta. Mm. Pues mira, creo que la palabra es resiliente, ¿no? Así es como lidiar con la frustración de ser resiliente. Te voy a decir por qué, porque lo acabas de mencionar. Lo que yo hago dependo de todos. O sea, yo dependo de todas las áreas, de todos los empleados para lograr las metas, ¿no? Entonces tengo que estar ahí atrás, pero haciendo alianzas, porque esto no es de que hay, dime los datos porque tengo que reportar, ¿no? Porque eso al final de cuentas genera estrés, genera poca credibilidad, porque es, sí, tú me pides el número, pero no sabes qué hay atrás de ese número. Entonces que hay que preocuparse por entender esas áreas o esas personas qué tienen que pasar para poder darte ese número. Entonces, todo esto, insisto, nos trae una lección de que no estamos solo para lograr estos objetivos, tenemos que hacerlo en alianza, tenemos que construir puentes. Tengo una gran amiga que siempre me dice que hay que construir puentes, ¿no? Y que cuando llegues ya que lo construyas, no lo dinamites, porque muchas veces, ya tengo la relación, ya me dio la información y al rato ya se lo pido como una orden, ¿no? Como una exigencia, ya dinamité ese puente que construí. Entonces, la frustración me parece que la puedes sacar adelante siendo resiliente, pensando y ponerte en el lugar de los demás, pensando cómo puedes hablar con esa persona y conectar para que puedan lograr en conjunto el mismo objetivo. Y para mí, ya sea viendo el pilar social, el pilar ambiental o incluso, o sea, te digo, yo estoy hablando con el presidente del banco, estoy hablando con mi jefe en Londres, con gente que tiene un rango mucho más alto que yo y que toma decisiones y que lo que tiene para mí son 2 minutos. Entonces tengo que hacer esos 2 minutos efectivos y simplemente hacerle entender a esa persona qué necesito de esa persona, qué voy a hacer yo con eso para que juntos podemos lograr un objetivo y que esas personas sepan que es importante la decisión o el dato que me van a dar. Entonces, creo yo que es alianzas y resiliencia es la mejor forma de poder no luchar, pero manejar la frustración, porque créeme que yo creo que desde que nos levantamos cada uno de nosotros, tenemos que lidiar con la frustración, ya sea porque te levantaste tarde, porque no hay agua, porque sabes que hay tráfico. Entonces, siendo resilientes y pensando el cómo sí, ¿no? Cómo con las herramientas que tienes puedes hacer algo grande, creo que podemos manejar la frustración. Exacto, Aide, me ha encantado. Tratando de lograr el cómo sí. Y otra cosa que me ha gustado mucho es esto que has comentado del grupo verde del banco, ¿no? Es muy inspirador. Así la gente se vincula realmente. Pero bueno, ya en el sector financiero, pues no todo se limita a la gestión interna, ¿verdad? Hay una cuestión que se refleja en los productos, en los servicios que se ofrecen a los clientes, de lo que antes nos hablabas, ¿verdad? De productos bancarios enfocados a la sostenibilidad.
los productos verdes o los productos también ESG, ¿no? Cada uno le llama un poco como quiere, pues han llegado y yo creo que han cobrado ya un protagonismo como muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, estos préstamos vinculados a objetivos de sostenibilidad o estas inversiones con criterios con un impacto como muy, muy marcado en lo social o en lo ambiental. Creo que puede ser muy interesante si por tu parte nos das a conocer estos instrumentos disponibles, cómo se promocionan también, ¿verdad? Otro de los puntos que hemos estado hablando que antes te comentaba César. ¿Por qué? Porque yo creo que esto revela o indica el nivel de compromiso real que tiene el banco por fomentar que realmente los recursos que tiene se canalicen también a proyectos o a empresas que tengan este enfoque responsable. Por eso vamos a despejar ya dudas, si te parece, y nos cuentas el tipo de productos financieros sostenibles y cómo has visto tú la recepción que han tenido hasta ahora en el mercado. Claro que sí, mil gracias por la pregunta, Vega. Uno, ¿cómo se ha hecho? Y te digo, así es como empecé yo mi acercamiento a las finanzas sostenibles. Pues lo más importante es la diversidad para las clientes, porque no muchas veces, a veces se cree que solamente a los grandes corporativos hay que ofrecerles crédito, ¿no? Entonces tienes créditos de diferentes niveles de banca. En la banca de consumo, que somos nosotros tres, el individuo, tenemos pues obviamente la hipoteca verde, tenemos el auto verde y también están los créditos con los cuales tú puedes comprar productos de eficiencia energética, ¿no? Como los paneles solares, los calentadores solares, los que son capturadores de agua, etcétera. Tienes ahí para hacer estas compras de productos. Por otro lado, pues si ya te vas al siguiente nivel de empresas medianas y grandes corporativos, pues tienes que ofrecerles créditos de corto, mediano y largo plazo. Tienes también los bonos, ¿no? Que al final de cuentas estos grandes bonos son para proyectos sociales ambientales, pero también tienes productos de comercio exterior, ¿no? Donde metes tu cadena de valor, tus proveedores, donde también los puedes meter a este tipo de producto, pero también hay veces que no necesitas nada más crédito. Hay veces que dices, oye, yo tengo un dinero, ¿no? Que quiero invertir en una inversión sustentable, por ejemplo, puede ser un fondo que le llamamos ETF, donde las empresas que son parte de ese fondo son parte de un listado de empresas que invierten en la sostenibilidad, ¿no? Entonces significa que mi dinero va a ayudar a otros para hacerse más sustentables. Entonces, estas son como la línea de productos que tenemos. ¿Cómo hacemos? Le damos visibilidad a los productos. En la página de internet del banco hay un apartado que se llama financiamiento sostenible y ahí vienen las características de los productos y tú vas a ver de qué se trata, cuál es la evidencia que tienes que proporcionarnos, etcétera. Y ya cuando tienes toda esta información que les acabo de comentar, pues también tiene que ver cómo nosotros la traducimos en una propuesta con el cliente. Claramente cada sector tiene diferentes oportunidades, ¿no? Hablando ya de las grandes empresas. Y lo que hacemos con los clientes es decir, ok, tienes un proyecto posiblemente de expansión de una planta, ¿no? Y a lo mejor tú lo que quieres nada más es un crédito para la expansión de la planta. Oye, pero ¿por qué no pensemos que en lugar del crédito nada más que sea con un fin de un proyecto ambiental, puede ser un proyecto que tenga un impacto social y ambiental? Entonces tenemos este producto que les decía que se llama crédito ligado a la sostenibilidad. Tienes el crédito verde, el crédito social y el crédito ligado a la sostenibilidad. Y ahora hay estos productos de comercio exterior, donde lo más importante, la diferenciación que tenemos entre los productos tradicionales y sostenibles, es la evidencia que tú das. En el crédito tradicional, pues yo mido tu capacidad de pago, ¿no? Yo voy a ver tu capacidad de pago, pero ahora se suma, y lo está viendo las áreas de crédito ya, es qué tanto estás invirtiendo en sostenibilidad, que eso también te va a tener una mejor calificación de crédito, pero también ¿cómo vas a demostrarme que esos objetivos sí son alcanzables? Porque muchas veces el ejemplo que yo siempre digo, es como si yo quiero bajar en un mes 10 kilos. Pues no, o sea, por más que quiera, a lo mejor en mi pensamiento sí lo voy a hacer, pero no puedo, no es alcanzable, no es real. Es lo mismo para las empresas. Si te vas a poner una meta, ponte una meta que sea alcanzable y que sea medible y que sea demostrable. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, en créditos donde nos dicen, oye, pues voy a construir, por ejemplo, voy a financiar farmacias, ¿no?
Pero fíjate que dentro de las farmacias yo voy a poner un consultorio donde voy a dar algunas consultas gratis. Entonces, eso es un objetivo social. Y eso podrías meterlo en tu crédito. Entonces, son esos objetivos que a lo mejor antes no pensabas meter, puedes utilizarlos para que te den un crédito. Y todos estos créditos nosotros tenemos un comité que se llama el Foro de Finanzas Sostenibles, en el cual tienes un grupo de personas con diferentes especializaciones en crédito, en finanzas, en cumplimiento, en sustentabilidad, para poder determinar si podemos o no marcarlo como sostenible, para evitar el famoso greenwashing y que luego cuando salgamos al mercado decir, oye, marcamos una transacción y no digan, híjole, es que Beth está trabajando con esta empresa que sabemos que no es tan sostenible. Entonces nosotros hacemos una revisión exhaustiva no solamente de los beneficios que le trae el producto al cliente, pero sino realmente el impacto de largo plazo y si es algo que es parte del ADN de la organización. Entonces, si es un comité independiente que no solamente te dice, oye, cumple las características del producto, pero también cumple la taxonomía, ¿no? Adecuada, ¿no? Las taxonomías de si es verde o no es verde, pero también no tiene ningún riesgo reputacional, ningún riesgo ambiental o social que podamos nosotros ver que pueda perjudicar si hacemos esa transacción, ¿no? Entonces, un poquito como el end-to-end de cómo están los productos, cómo nosotros internamente a través de la gobernanza y el gobierno corporativo nos aseguramos que sí sea una transacción social o ambiental y esto nos ayuda solamente para cuando estamos con el cliente sea creíble, ¿no? El planteamiento que le hagamos al cliente. Oye, y de esto me parece buenísimo, e incluso es hasta como un retador o motiva al emprendedor a que su proyecto sea todavía más completo, ¿no? No nada más voy a poner farmacias y hasta ahí queda, ¿no? Sino que lo veas desde todos los ámbitos, no nada más desde el ámbito de generar utilidad, ¿no? Y por cierto, spoiler, en un ratito más vamos a platicar del greenwashing porque lo acabas de mencionar, ¿no? Pero ya pasando a otro tema que también es muy interesante, ¿cómo mides todo esto? ¿Sabes? O sea, nos has hablado de estos productos financieros muy importantes. Este concepto de finanzas sostenibles, sustentables, que se me hace muy interesante y que adelantándome, pues sería muy bueno si nos lo explicas en una entrada de blog, en nuestro blog ID. Pero, ¿cómo mides? Es decir, ¿qué instrumentos utilizan? ¿Qué métricas son las que las que utilizan para poder medir la eficiencia, los resultados de estos programas, de estos productos? Y sobre todo, para mí sería muy importante que nos dijeras cómo traducen estas métricas a sus grupos de interés, sobre todo para que, por ejemplo, y lo acabas, creo que sí lo mencionaste, ¿no? O sea, que el inversionista realmente le quede claro que su dinero está siendo utilizado en empresas que están apostando por la sustentabilidad, que están abonando al planeta, a la sociedad, a la comunidad. ¿Cómo lograr todo eso a través de la medición? Mira, lo que estamos haciendo es claramente estos compromisos que te decía que tenemos al 2050, pues son compromisos que están ahora sí que ya firmados, ¿no? Entonces es una estrategia pública que tenemos desde Grupo HSBC y se baja a todas las regiones. Y esto lo estamos considerando en cada reporte anual que tenemos del banco, viene un apartado que se le llama ESG Review. En este ESG Review viene justo cómo vamos avanzando en estas metas que tenemos al 2050 cada año y por cada pilar, ¿no? El ambiental, el social y en el gobierno corporativo. Y ahí se ponen datos específicos, oye, cómo va cada región en estos temas, ¿no? Tanto en financiamiento sostenible, que nuestra meta aquí sí es al 2030, que queremos financiar entre 750 millones de dólares y $1 trillón en financiamiento en el mundo y ser emisiones cero, cada año vamos reportando cómo van nuestras emisiones en el scope, en los diferentes scopes, ¿no? Al final de cuentas, siempre el más complicado es el scope 3, ¿no? Con los proveedores, porque hay muchas cosas que hacer que no nada más es medir, es concientizar primero, ¿no? Porque siempre lo que digo es una pyme va a priorizar
pagar su nómina que tener un plan de sustentabilidad. Pero entonces para eso estamos nosotros, para darles esa asesoría, para decirle cómo puede empezar y qué cosas puede empezar a hacer. En cuanto a medición y qué cosas pedimos para que sean creíbles esas transacciones, por ejemplo, si tú estás lo más simple, si estamos financiando un parque eólico, ¿no? Con paneles solares, pues claramente necesitamos la prueba de esta construcción y justo estos paneles solares. Y esto te los da un externo, ¿no? Aquí existe también algo que le llamamos el second party opinion, o sea que es una opinión, una segunda opinión externa que te la da un consultor, que te la da un certificador, como puede ser una de estas Big Four, que al final del día lo que nos da es este análisis del cliente del end-to-end, donde les decía, analizando su empresa, si realmente está donde dice que está el cliente y lo va a poder lograr, ¿no? Eso es para ya los créditos más grandes de largo plazo, el second party opinion. Y luego, por ejemplo, con los proveedores, hicimos una alianza el año pasado con una empresa que se llama Ecovadis, que se dedica justo a hacer una medición de todos los proveedores, les da una calificación en los aspectos sociales y ambientales, y esa llega a nosotros y dependiendo de la calificación es un poco la tarifa que tiene, porque eso también es importante y no lo había mencionado. Hay un par de productos que sí tienen un beneficio de tasa, porque también lo que sí es importante decir es, los créditos son créditos, sean verdes o sean tradicionales, y eso lo sabemos nosotros. Es como la tarjeta de crédito, de acuerdo a nuestra capacidad de pago y que también paguemos, es como nos va yendo en las tasas, ¿no? Entonces, el costo de fondeo para los bancos es como para nosotros, o sea, el dinero tiene un costo en el mercado, pero lo que sí pasa es el spread o digamos que el fee que cobra el banco, pues claramente tiene una modificación si tú tienes una calificación mucho mejor. Y aparte, si estás invirtiendo en temas de sostenibilidad, pues vas a empezar a aparecer en los índices de sustentabilidad, en los listados, y esto te va a ayudar a tener una eficiencia en tus costos. Y el producto del crédito relacionado a la sustentabilidad tiene ya per se en su framework global que si tú cumples, o sea, digamos que tienes una meta y sobrecumples, te dan unos básicos hacia arriba de beneficio, pero también te da un castigo si no cumples, ¿no? Pero al final de cuentas esto es lo que sí traen los productos, que traen algunos cambios en tasa que son bastante interesantes. Perfecto, Aide. Y esta pregunta, escuchándote, se me hizo muy interesante y más porque hace unos minutos tú hablabas de resiliencia más alianzas para poder avanzar. Cuando una métrica no es la que ustedes hubieran querido, no se llega a esa meta, ¿qué es lo qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace tu equipo? ¿Qué es lo que hacen las diferentes áreas del banco para poder echar a andar un plan de acción? ¿Nos puedes comentar cómo es esa reunión? ¿Cómo es ese Zoom? ¿Cómo es ese café? No sé, pero en donde seguramente pues empiezan a llover ideas, ¿no? Sí, pues mira, justo cuando las métricas no están donde quieres que estén, lo que hay que hacer es de cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Para así llegar. Porque nosotros sacamos nuestro plan de transición en enero, en enero del año pasado, en el cual el presidente global, honestamente, se enfocó en tres cosas. Uno, explicándolo porque es importante que esté en el ADN, la sectorización y el plan de implementación, pero también se considera dentro de esto lo que acabas de mencionar, César, lo que no ha ido tan bien, ¿no? Y qué estamos haciendo para que vaya mejor. Uno de los temas a lo mejor más concretos y nos pasa a todas las empresas es la parte de regulación y la parte de exigencia de tener como piso parejo en cuanto a lo que requiere, lo que tú le pides a un cliente, ¿no? Antes, cuando empezamos nosotros, pues claramente nosotros pedíamos muchas cosas para que fuera una transacción verde y pues no estaba el piso parejo. Y ahora que se hizo la taxonomía sostenible nos ayudó muchísimo para que pidiéramos lo mismo, ¿no? Entonces esto al principio era un stopper para nosotros, un poco un ejemplo de lo que tú decías de, oye, ¿qué haces cuando a lo mejor no estás colocando tanto crédito como quieres, ¿no? Tantas transacciones como quieres. Pues tu estrategia tiene que ser sectorizar, pensar en cómo a través de conocimiento de sector te puedes sentar con tus clientes y tener influencia sobre ellos
diciéndole dónde están sus oportunidades, pero no, insisto, romantizando de, oye, para que contribuyas al planeta, no, diciéndole desde su operación cómo la puede transformar y teniendo un impacto adicional social y ambiental, ¿no? Y esto tiene que ver en cómo cambias el speech con tu cliente de una sola transacción a pensar en su plan de sustentabilidad. Y eso nos ha funcionado mucho, diciendo, obviamente, los primeros pasos son complicados, porque no necesariamente tienes que poner una persona como yo en tu empresa, un G de sustentabilidad, un jefe de sustentabilidad, pero puedes empezar con un comité y te vas a dar cuenta que ya tienes iniciativas que te pueden ayudar a lo mejor a tomarlas y a través de esas iniciativas hacer compromisos que te vayan a tener un crédito que te va a ayudar a tener una nueva línea de productos. Pero todos esos retos los vamos nosotros afrontando pues de acuerdo a cómo va el mercado comportándose. Antes, pues bueno, era solamente con los grandes multinacionales que hablábamos de crédito sostenible y ahora, como estabas diciendo, ya estamos hablando con pymes, estamos hablando con el mercado que realmente es México, ¿no? Que está hecho de emprendedores, de cómo podemos darles estos créditos y nosotros pues obviamente seguir empujando la agenda, no solamente en el sector financiero, sino en todos los demás sectores, como el de agricultura, en el tema de automotriz, estar en esas mesas de discusión donde cómo a través de la sostenibilidad pueden transformar los sectores, entendiendo las limitantes que se pueden tener a veces del mismo eh, del mismo sector o también de la misma zona donde se desarrolla la empresa. Pero las limitantes las vamos trabajando como las vamos a afrontar, como van llegando, César, y siempre hay lo que decía hace rato, siempre hay un cómo sí, siempre y cuando pongas, que subas al barco a los que toman las decisiones en las empresas, ¿no? Y en este caso, pues mi presidente o los directores ejecutivos que toman las decisiones en negocio. Gracias, Aide, porque estás dando un enfoque muy humano a todo lo que estamos comentando y yo creo que también nos hace mucha falta. Mira, hemos hablado de estrategia, de productos, te ha preguntado César también por medición y yo creo que un poco puede ser también útil para aterrizar conceptos y pasar de esta parte teórica como algo un poco más práctico, que nos cuentes sobre los hitos o los logros que permitan ver hasta dónde habéis llegado, ¿no? Es decir, como qué tan tangible es esta contribución del banco a la sociedad, qué tan tangible es la contribución al medio ambiente. Y no sé, quizás la pregunta pudiera ser cuál ha sido este mayor logro en sostenibilidad del que tú te encuentras tremendamente orgullosa. Pues lo mencionaban al inicio, estos dos premios, te voy a decir por qué. El premio de Euromoney de ASG, justo del 2023, fue la primera vez que sacaron esta categoría. Entonces, cuando nosotros aplicamos a este premio, pues necesitan evidencias de absolutamente todo. Entonces, en el camino es como hacer el reporte de sustentabilidad. Pues le pides información a todo mundo y cuando haces el resumen, hicimos un pitch como de 10 hojas y no sabes, el corazón se me salía de emoción porque va más allá de negocio, de cuántos créditos colocamos. Hablamos lo que les dije, de lo que hemos hablado en esta discusión, de la Academia de Sustentabilidad, hemos hablado del Foro Verde, hemos hablado del Comité de Sustentabilidad, hablamos de cómo México llegó a ser la primer subsidiaria en el mundo que reportó cero emisiones a través de iniciativas de ahorro de energía. También hablamos de nuestros edificios, de nuestras operaciones, de lo que hemos hecho con nuestros donativos, con nuestros voluntarios, cuántos años llevamos trabajando en reforestaciones, que ya son más de 15 años trabajando en reforestaciones en el banco. Estamos hablando de miles de árboles plantados y no solamente plantados, dando seguimiento a su desarrollo y también como hemos colaborado con diferentes organizaciones dentro de la ciudad para rescatar los pulmones de la Ciudad de México, que también nuestros voluntarios nos han ayudado a ir. Y por último, y lo más importante es cómo nuestro comité ejecutivo ha sido una parte muy importante de ese empuje, porque no teníamos este comité de sustentabilidad cuando yo empecé. O sea, empecé siendo la que pensaban que nada más hacía donativos y después, hoy en día, dirigiendo un comité donde
se toman decisiones importantes en el comité y se le da mucha visibilidad a todo lo que hacemos. Y esto lo plasmamos en el paper, y cuando me hicieron la entrevista, me faltaba tiempo para hablar de todo lo que hacemos, porque orgullosamente les puedo decir que los eventos que hacemos ya se mide la huella de carbono. Recientemente hicimos uno en Mextenis, en el torneo de Telcel que se hizo en Acapulco. Toda la construcción que tuvimos de madera, esa se deshizo y se convirtió en camas y mesas para los afectados de Otis, que les habíamos hecho una construcción de casas. Entonces nosotros buscamos darle continuidad a las comunidades donde estamos, seguir colaborando con las personas, y eso es lo que me da mayor orgullo. Y otra vez, cuando plasmé todo eso en un documento, es como cuando pones tu hoja de vida enfrente, cuando pones tu currículum, después de muchos años te das cuenta todo lo que has hecho, todo lo que te has ofrecido, todo lo que has crecido, y es así como me siento con todo lo que hacemos en el banco, ¿no? Que hemos venido desde aparentemente cero hasta lograr mucho, no solamente hacia adentro y hacia afuera, no en el comercial, sino realmente en actividades e iniciativas que son tangibles y se van a quedar ahí para toda la vida. Es totalmente, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aide, es una sensación increíble cuando das esos pequeños pasos, y esos pequeños pasos van construyendo algo todavía más grande, ¿no? Más grande que uno, que todos, que su impacto no solamente queda en ti, ¿no? Sino que queda en muchas más personas. Es increíble. Ahora, y cambiando quizás un poco el ánimo de la conversación, ¿cómo hacer para esto que tú haces, esto que ustedes hacen, no caiga en el greenwashing, ¿no? Dije que íbamos a hablar de este tema que es súper complicado. eh, para los bancos, pues todavía más, ¿no? Insisto, por todas las regulaciones que tienen, todas las inspecciones en las que están ustedes sometidos. Pero ahora, en un mundo cada vez más conectado, es más fácil que la gente misma, que tus propios, no solamente tus clientes, sino las personas que viven cerca de una sucursal, que viven cerca de una oficina de ustedes, alguien en alguna comunidad, en el interior de algún estado, se dé cuenta de algo y empiece justamente a reclamar, a decir esto no es cierto, esto no es así. Eh, ¿Cómo manejan ustedes el riesgo del greenwashing en la comunicación de sus iniciativas? Tenemos varias cosas. Uno, le decía, tenemos una taxonomía interna de lo que podemos marcar como verde social, que es validado por Sustainalytics a nivel global. O sea, no es que lo certificamos nosotros, no tenemos alguien que nos ayude a hacerlo. Cada uno de los productos que tenemos tiene un gobierno corporativo, ¿no? Que a final de cuentas se basa en los grandes frameworks globales, ¿no? El Loan Market Association, el Bond Market Association, etcétera. Tenemos ahí que nos respaldan la creación de los productos. Tenemos este foro que te comentaba, ¿no? Que a final de cuentas es nuestro gobierno corporativo para marcar las transacciones. Incluso tenemos un equipo de ESG Communications, que se le llama, de comunicaciones ASG, que ellos se encargan justo de revisar todo lo que nosotros sacamos al mercado, tanto interno como externo, para no venir con speech de, el banco más sustentable, no, porque eso no existe. Podemos ser el banco con las iniciativas más interesantes del mercado, ¿no? Porque al final de cuentas hay que ir evolucionando. Lo más importante que yo creo que hacemos en el banco es tenemos cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque a veces la emoción te puede hacer decir cosas que ni siquiera están pasando, ¿no? La emoción te puede llevar a decir cosas que no son reales, y eso, como dices tú, nos pone en un peligro de que la gente dude, ¿no? Porque puede parecer, ay, no, es que aparecen casi hasta en la sopa porque está de moda sustentabilidad, y no, la verdad es que nosotros, cuando sacamos algo al mercado es porque ya está bastante bien medido y hay algo detrás, ¿no? Una certificación o algo que nos permita no evitar este greenwashing, pero por otro lado, cuando la gente quiere acercarse a nosotros para hacer una queja, tenemos canales, así como tenemos canales para poder
que si tiene algún problema con el servicio, con un producto, ¿no? Que tenemos el ombudsman, ¿no? Que es quien nos ayuda a regir dentro del banco. Tenemos también este canal, tenemos un contacto en el área de sustentabilidad, donde cualquier persona nos puede escribir para temas sociales, ambientales, para tomarlos, y nos tenemos una alianza con MIGA, que es un organismo que se desprende del Banco Mundial, en el cual hicimos un proyecto con ellos, y dentro del proyecto tenemos una obligación de poner esta mail de sustentabilidad y estar entregando cuántas quejas nos llegan y cómo las resolvemos sobre temas ASG. Claro, siempre se te va a escapar algo, pero en general tenemos todos estos medios para comunicarse al banco, ¿no? Para poder atender cualquier disputa, cualquier malentendido, cualquier pregunta sobre temas sociales o ambientales. Aide, qué conversación tan interesante. La verdad que muy enriquecedora, nos estás comentando aspectos de, bueno, de muchísima relevancia, pero vamos ya cerrando. Y mira, vamos a cerrar con algo como muy aterrizado también a todo tipo de empresas, porque pues cada organización o vosotros en el banco mismo os enfrentáis a cuestiones o a desafíos. Nos has comentado bastantes cuestiones, ¿no? Bastantes cosas. Muchas a nivel pues muy detallado hacia vosotros, ¿no? A lo particular, que pueden en cierta medida como frenar esa integración. Hablabas antes, por ejemplo, de hay que tener resiliencia, ¿no? Cuando de repente las cosas no salen como nosotros queremos. Yo, cuando hablo de integración de criterios ESG o de responsabilidad social, me encuentro obstáculos que tienen que ver con falta de presupuesto, necesidades de capacitación, limitaciones en el propio mercado, no lo sé, un montón de cosas, ¿no? Resistencia por parte de la gente que tienes trabajando o incluso los propios líderes que no están concientizados. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones, pero yo creo que va a ser muy interesante para nuestra audiencia y también para nosotros que nos digas cuáles son esos desafíos que te has encontrado tú para integrar esos criterios ESG y qué puede hacer una empresa que se enfrenta ante estos desafíos, por tu experiencia. Pues yo creo que el mayor reto es el tema de credibilidad. O sea, ya venías mencionando tú. A veces es como sobrecogedor tanto que se pide, ¿no? O sea, todos los aspectos de medición de la huella de carbono, que si el financiamiento verde, que si las evidencias, que hay tanto que se solicita que es como overwhelming, ¿no? Que es sobrecogedor, es demasiado a veces para las personas. Insisto en lo que les decía hace poquito, hay que ser muy simples, o sea, lo menos técnicos posible, porque tanto tecnicismo da miedo. Entonces, empezar de algo muy chiquitito no significa que porque tomes pasos pequeños no vas a lograr algo grande. Al final de cuentas, los grandes pasos están hechos de los pequeños, y me parece que ese es el mayor reto que tenemos. Uno, no tenerle miedo a la sostenibilidad. Dos, no verlo como rentable. Y tres, para eso hay expertos. O sea, en los bancos tienes a los banqueros que te van a saber guiar, ¿no? A los diferentes niveles de banca. Y no significa que tienes que hacer todo y tener un plan estratégico desde el día uno. Lo puedes ir construyendo en el tiempo en diferentes fases, porque lo hemos visto nosotros. Tenemos un plan, pues al 2050 se ve muy lejos, pero vamos poniendo métricas cada año, que eso es lo que te ayuda a ver si avanzas. Porque si no, aunque te pongas una meta anual y si no lo vas midiendo cada 2, 3 meses, pues la meta al final es que no llegamos. Sí, pero no hiciste un análisis de por qué no llegamos. Entonces, si te pones una meta, ponle una meta que sea de corto, mediano y largo plazo, que la vayas midiendo, pero lo vayas midiendo de acuerdo a la etapa en la que estás. Y no importa que estás en etapa cero, ¿eh? La etapa cero es la más maravillosa porque ya tienes y tienes muchos ejemplos de muchos planes de sustentabilidad que han funcionado. Y aquí sí se vale copiar, así como a diferencia que en la escuela no se vale copiar, aquí sí se vale copiar, porque tú te puedes acercar, hay muchas organizaciones de todos los sectores que ya tienen disponibles planes de sustentabilidad, que tú los puedes ver y 2, 3 cosas que te hacen sentido. Insisto, es como cuando tú te pones en un plan nutricional. Tu amiga te puede dar su dieta, pero no significa que esa dieta te va a funcionar a ti.
tú adecúala al estado en el que estás. Es lo mismo en el plan de sustentabilidad y esa creo yo que es mi mejor consejo ante los retos a los que yo me enfrenté, donde a veces era, ay, no quiero hacer todo al mismo tiempo. No, no es posible. Con calma y nos amanecemos, como dicen por ahí, y yo creo que lo mejor es estar consciente de que si estoy en etapa cero, abrazo esa etapa cero, pero tengo ganas de cambiar el mundo. Cuando tú tomas la decisión de hacer un cambio pequeño o grande en tu vida, lo importante es que tomes el primer paso, no importa qué tan pequeñito, qué tan grande es. Gracias, Aide, por las recomendaciones y gracias por la entrevista. Normalmente nosotros cerramos con algunas preguntitas. Nos gusta que las personas que pasan por aquí, recomienden a la audiencia alguna lectura que les haya impactado, ¿no? Un ensayo, una novela o un tema relacionado con la responsabilidad social. Venga, cuéntanos, déjanos ese regalito. Pues algo bien sencillo. Como verán, a mí me gusta que abracen la sustentabilidad desde la parte más simple, que es el nosotros. Cómo generar pequeños cambios. Y hay un libro de María Negro que se llama Cambia el Mundo. Entonces de lo que se trata es justo de los pequeños gestos que generan grandes cambios, ¿no? Y ahí es como una guía que da como ejercicios y recursos y cosas así para hacer estos pequeños cambios. Así es que creo que esto les va a ayudar mucho porque creo que de lo que estamos hablando es de cambiar el mundo no solamente de la forma romántica. Queremos cambiar el mundo desde los diferentes sectores económicos, pero yo los invito a que cambiemos el mundo a partir de nosotros, a partir de que cuando nos levantemos, digamos, hoy tengo ganas de hacer las cosas diferentes, no solamente para mí, sino para todos los que me rodean y que tengan un sentido de propósito. Siempre piensen en el propósito. Y siempre les voy a decir que el yo sustentable a mí me ha dado un sentido de propósito muy importante. Me levanto todos los días pensando cómo a lo mejor con una conversación, con una palabra, con un café, puedo cambiar al mundo con alguien y ese alguien conmigo vamos a generar alianzas para poderlo hacer más fuerte y poder llegar realmente juntos al objetivo que queremos. Maravilloso, gracias. Y por último, además de agradecerte muchísimo, Aide, este diálogo, esta plática tan increíble que tuvimos y de mucho valor, ¿cómo la gente puede contactarte? ¿Cómo puede saber de ti? ¿Cómo puede saber qué es lo que está haciendo HSBC en materia de sustentabilidad? Por favor, si nos puedes dejar tus redes sociales o algún medio de contacto. Claro que sí, pues mi mayor red social es LinkedIn, está como Aide Olmos, me puede encontrar. Y si quieren saber más de lo que está haciendo HSBC, en la página de internet de www.hsbc.com.mx, ahí van a encontrar un apartado de sustentabilidad que les va a hablar de todo lo que hacemos en la parte de negocios, en la parte de la fundación, en la parte de la inversión de colaboración para programas climáticos. Todo eso lo pueden encontrar y también en la página global de HSBC, pero también en YouTube he hecho algunas pláticas sobre temas de sustentabilidad, así es que o mándenme un mensajito por LinkedIn y yo feliz de conversar con quien necesite, porque creo que lo más bonito que tiene la sustentabilidad es que hablando de nuestras experiencias, podemos, la verdad es que experimentar cosas que nos ayuden a seguir creciendo en donde estamos en nuestras empresas o desde nuestros emprendimientos. Gracias, Aide. Nos vemos pronto. Abrazo. Mil gracias. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por la atención. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerte. Y como siempre, síguenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandéis, y no olvidéis leer nuestro blog con las noticias más relevantes de la responsabilidad social.
Nos escuchamos la próxima vez con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. ¡Hasta la próxima!